Creed en sus profetas. Martes 3 de septiembre 2024. Marcos 7. Lo que contamina al hombre. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén. Ellos vieron que algunos discípulos de él estaban comiendo pan con las manos impuras, es decir, sin lavar. Pues los fariseos y todos los judíos, si no se lavan las manos hasta la muñeca, no comen porque se aferran a la tradición de los ancianos. Cuando vuelven del mercado, si no se lavan, no comen. Y hay muchas otras cosas que aceptaron para guardar, como los lavamientos de las copas, de los jarros y de los utensilios de bronce y de los divanes. Le preguntaron los fariseos y los escribas: ¿por qué no andan tus discípulos de acuerdo con la tradición de los ancianos, sino que comen pan con las manos impuras? Y él les respondió diciendo: bien profetizó Isaías acerca de ustedes, hipócritas, como está escrito: este pueblo me honra de labios, pero su corazón está lejos de mí, y en vano me rinden culto, enseñando como doctrina los mandamientos de hombres, porque dejando los mandamientos de Dios, se aferran a la tradición de los hombres. Les decía también: bien desechan el mandamiento de Dios para establecer su tradición, porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o a su madre muera irremisiblemente. Pero ustedes dicen que si alguien le dice a su padre o madre: aquello con que hubiera sido beneficiado de parte mía es corbán, es decir, una ofrenda a Dios, ya no le permiten hacer nada por su padre o su madre. Así invalidan la palabra de Dios mediante su tradición que han transmitido y hacen muchas cosas semejantes a estas. Llamando así otra vez a toda la multitud, les decía: óiganme todos y entiendan. No hay nada fuera del hombre que por entrar en él lo pueda contaminar, pero lo que sale del hombre es lo que contamina al hombre. Cuando entró en casa aparte de la multitud, sus discípulos le preguntaron acerca de la parábola y les dijo: ¿así que también ustedes carecen de entendimiento? ¿No comprenden que nada de lo que entra en el hombre desde fuera lo puede contaminar? Porque no entra en su corazón sino en su estómago y sale a la letrina. Así declaró limpias todas las comidas y decía: lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque desde adentro del corazón del hombre salen los malos pensamientos, las inmoralidades sexuales, los robos, los homicidios, los adulterios, las avaricias, las maldades, el engaño, la sensualidad, la envidia, la blasfemia, la insolencia y la insensatez. Todas estas maldades salen de adentro y contaminan al hombre. La fe de una mujer extranjera. Y levantándose, partió de allí para los territorios de Tiro y de Sidón, y entró en una casa y no quería que nadie lo supiera, pero no pudo esconderse. Más bien, enseguida oyó de él una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, y vino y cayó a sus pies. La mujer era griega de nacionalidad sirofeniza, y le rogaba que echara el demonio fuera de su hija. Pero Jesús le dijo: deja primero que se sacien los hijos, porque no es bueno tomar el pan de los hijos y echarlo a los perritos. Ella respondió y le dijo: sí, Señor, también los perritos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces él le dijo: por causa de lo que has dicho, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando ella se fue a su casa, halló a su hija acostada en la cama y que el demonio había salido. Jesús sana a un sordo y tartamudo. Al salir de nuevo de los territorios de Tiro, fue por Sidón al mar de Galilea, atravesando el territorio de Decápolis. Entonces le trajeron un sordo y tartamudo y le rogaron que le pusiera la mano encima. Y tomándolo aparte de la multitud, metió los dedos en sus orejas, escupió y tocó su lengua. Luego, mirando al cielo, suspiró y le dijo: Efata, esto es, sé abierto. Y de inmediato fueron abiertos sus oídos y desatada la ligadura de su lengua, y hablaba bien. Él les mandó que no dijeran a nadie, pero cuanto más les mandaba, tanto más lo proclamaban. Se maravillaban sin medida diciendo: todo lo ha hecho bien, aún a los sordos hace oír y a los mudos hablar. El deseado de todas las gentes. Capítulo 59. Conspiraciones sacerdotales. En este concilio, convocado para planear la muerte de Cristo, estaba presente el testigo que oyó las palabras jactanciosas de Nabucodonosor, que presenció la fiesta idólatra de Belsasar, que estaba presente cuando Cristo en Nazaret se proclamó a sí mismo el ungido. Este testigo estaba ahora haciendo sentir a los gobernantes
qué clase de obra estaban haciendo. Los sucesos de la vida de Cristo surgieron ante ellos con una claridad que los alarmó. Recordaron la escena del templo, cuando Jesús, entonces de 12 años, de pie ante los sabios doctores de la ley, les hacía preguntas que los asombraban. El milagro recién realizado daba testimonio de que Jesús no era sino el Hijo de Dios. Las escrituras del Antiguo Testamento concernientes al Cristo resplandecían ante su mente con su verdadero significado. Perplejos y turbados, los gobernantes preguntaron: ¿qué hacemos? Había división en el concilio. Bajo la impresión del Espíritu Santo, los sacerdotes y gobernantes no podían desterrar el sentimiento de que estaban luchando contra Dios. Mientras el concilio estaba en el colmo de la perplejidad, Caifás, el sumo sacerdote, se puso de pie. Era un hombre orgulloso y cruel, despótico e intolerante. Entre sus relaciones familiares había saduceos soberbios, atrevidos, temerarios, llenos de ambición y crueldad ocultas bajo un manto de pretendida justicia. Caifás había estudiado las profecías y, aunque ignoraba su verdadero significado, dijo con gran autoridad y aplomo: «Vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación se pierda». Aunque Jesús sea inocente, aseguraba el sumo sacerdote, debía ser quitado del camino. Molestaba porque atraía el pueblo a sí y menoscababa la autoridad de los gobernantes. Él era uno solo, y era mejor que muriese antes de permitir que la autoridad de los gobernantes fuese debilitada. En caso de que el pueblo llegara a perder la confianza en sus gobernantes, el poder nacional sería destruido. Caifás afirmaba que después de este milagro, los adeptos de Jesús se levantarían probablemente en revolución. Los romanos vendrán entonces, decía él, y cerrarán nuestro templo, abolirán nuestras leyes y nos destruirán como nación. ¿Qué valor tiene la vida de este Galileo en comparación con la vida de la nación? Si él obstaculiza el bienestar de Israel, ¿no se presta servicio a Dios matándole? Mejor es que un hombre perezca y no que toda la nación sea destruida. Al declarar que un hombre moriría por toda la nación, Caifás demostró que tenía cierto conocimiento de las profecías, aunque muy limitado. Pero Juan, al describir la escena, toma la profecía y expone su amplio y profundo significado. Él dice: «Y no solamente por aquella nación, mas también para que juntase en uno los hijos de Dios que estaban derramados». Cuán inconscientemente reconocía el arrogante Caifás la misión del Salvador. En los labios de Caifás esta preciosísima verdad se convertía en mentira. La idea que él defendía se basaba en un principio tomado del paganismo. Entre los paganos, el conocimiento confuso de que uno había de morir por la raza humana los había llevado a ofrecer sacrificios humanos. Así, por el sacrificio de Cristo, Caifás proponía salvar a la nación culpable, no de la transgresión, sino en la transgresión, a fin de que pudiera continuar en el pecado. Y por este razonamiento pensaba callar las protestas de aquellos que pudieran atreverse, no obstante, a decir que nada digno de muerte habían hallado en Jesús. En este concilio, los enemigos de Cristo se sintieron profundamente convencidos de culpa. El Espíritu Santo había impresionado sus mentes, pero Satanás se esforzaba por dominarlos, insistía en los perjuicios que ellos habían sufrido por causa de Cristo. Cuán poco había honrado él su justicia. Cristo presentaba una justicia mucho mayor que debían poseer todos los que quisieran ser hijos de Dios. Sin tomar en cuenta sus formas y ceremonias, él había animado a los pecadores a ir directamente a Dios como a un Padre misericordioso y darle a conocer sus necesidades. Así, en opinión de ellos, habían hecho caso omiso de los sacerdotes, habían rehusado reconocer la teología de las escuelas rabínicas, había desenmascarado las malas prácticas de los sacerdotes y había dañado irreparablemente su influencia. Había menoscabado el efecto de sus máximas y tradiciones, declarando que aunque hacían cumplir estrictamente la ley ritual, invalidaban la ley de Dios. Satanás les traía ahora todo esto a la memoria.